Febrero de 1968. La campaña moralizadora de los militares seguía adelante, suscitando las quejas de la clase media porteña. En esos días fue famoso el corte de pelo del pintor y abogado Ernesto Deira, detenido por la policía en un café concert de Suipacha al 700 porque tenía las patillas crecidas. Poco después, en la comisaría, se las cortaron prolijamente. El caso fue resonante. La semana siguiente Deira aparecía entrevistado en la revista Extra. ¿Qué sentido le encuentra usted a esta campaña? En todas las épocas se han buscado chivos emisarios, cortinas de humo para disimular problemas más importantes. Todo esto será quizás una consecuencia de una crisis de chivos emisarios. Los judíos y los comunistas ya están gastados. ¿Usted cómo vio comportarse a la policía? ¿Como si solo cumpliera una orden o por el contrario como si estuviera plenamente convencida de la utilidad social que reporta esta campaña? Para los oficiales de alta graduación, comisarios y demás, parecía una santa cruzada contra el anticristo. ¿Y los demás? La oficialidad media descarga aquí un evidente resentimiento social, y la tropa me parece el estrato más sensato. Estaban desconcertados, avergonzados, hasta parecían sentirse culpables de algo, pero no sabían de qué. ¿Le molesta el manoseo público de su caso? ¿Se siente una especie de fenómeno? No. Si justamente quiero que esto haga mucho ruido, que sonroje, que avergüence, así no se repite, así sirve de algo. El fenómeno debía ser mundial. En Cuba, según Primera Plana, no se quedaban atrás con los cortes. 2 semanas después, la revista decía que aunque las noches del malecón en La Habana no han perdido su dulzura pre-revolucionaria, las hileras de jóvenes presuntamente hippies o enfermitos, como lo llaman los cubanos mal pensados, han desaparecido desde que el gobierno ordenó: todos los estudiantes deberán cortar sus barbas y melenas, estirar las minifaldas y los pantalones estrechos. Fidel Castro quiere una réplica del ascetismo de los guardias rojos, o más bien convertir a su demasía pilosa en monumento nacional. En realidad, la medida es el efecto de una nueva camada de profesores universitarios que competirán este año, los militares. Si bien reconocen que la barba y el pelo largo no violan las leyes, objetan: no se puede concebir a un comandante ejercitando a un centenar de hippies, es intolerable. Hay brigadas que rapan el cabello gratis, pero los estudiantes se resisten. Ellos no consideran a la barba como un signo revolucionario y no puro esnovismo como pretende Fidel Castro. Gringo, para mí esto de la normalización de la CGT se parece a un partido de tute cabrero. No sabe si apostar a más o a menos. Si el Congreso se hace con participación plena de los Bandor y los Alonso, sale una gran CGT y los dirigentes combativos somos el pato de la boda. Si no se consigue el quórum para sesionar, quedamos en buena posición pero sin CGT nacional. La verdad que no sé. ¿Vos a qué jugarías? Felipe Alberti y Agustín Tosco se habían subido al tren en la terminal de Córdoba y tenían más de 12 horas de viaje hasta Retiro. Recién empezaba el otoño y detrás de las ventanillas los campos brillaban de tan verdes. Las tierras de la Pampa Gringa, de los piamonteses y toscanos que habían llegado a ser la América, estaban trabajadas hasta el último metro. Alberti y Tosco iban especulando sobre lo que podía pasar en el Congreso Normalizador de la CGT, que estaba citado para el 28 de marzo. Desde principios del año anterior, con el fracaso del plan de acción bandorista, la CGT había quedado acéfala y ahora se planteaba su normalización. Era la ocasión para que los grupos que peleaban por conducirla dirimieran sus cuestiones. Por un lado estaban los combativos de Ongaro, Guillán, De Luca, Tosco, que hasta unos días antes tenía el apoyo del entonces delegado personal de Perón, el mayor Bernardo Alberte, que acababa de ser destituido por el general, y por otro, los bandoristas y los participacionistas como Coria, Alonso, Tacone. Bandor acababa de hacerse reelegir como secretario general de la UOM en un proceso muy confuso. Las elecciones estaban previstas para mayo del 67, pero ante la presentación de 2 listas opositoras, la gris y la rosa, el Lobo le pidió a su viejo amigo, Rubens San Sebastián, entonces secretario de Trabajo de Onganía, que las aplazara. El gobierno prorrogó los mandatos de los dirigentes. Rodolfo Walsh lo resumiría poco tiempo después. Y Bandor se quedó elegido por el secretario de Trabajo del gobierno elegido por nadie. Ahora había que ajustar la deteriorada maquinaria.
Las grandes empresas metalúrgicas despiden uno por uno a los enemigos conocidos de Bandor. La General Electric echó a 5 candidatos de la lista gris, además de 56 obreros de su planta de Santo Domingo y 70, incluso 12 delegados de su planta Carlos Berg. La Philip completa 1 millar de despidos. No queda ningún delegado o que haya sido delegado aún en los tiempos más remotos. Tamet, de la banca Torkins, cesantea a 47 candidatos opositores, Camea a 150. Despidos masivos de trabajadores antibandoristas sacuden a Ascensores Electra, BTV, Fanal, Sacón, Volcán, Deador, Perdriel, Manuel Rollo, Silvanía y Sabasa. Los grises y los rosados desaparecen del mapa. Advertidos los metalúrgicos esconden el bulto. Antibandorismo equivale a perder el trabajo. En marzo de 1968 Bandor ha recuperado la confianza y cree que puede dar elecciones. Su proverbial cautela, sin embargo, lo hace elegir el momento de la convocatoria, la semana de carnaval, cuando muchos trabajadores están de vacaciones. Como por milagro resurge la oposición. Las listas rosa y gris se unifican en la capital, presentan sus 104 candidatos y las 750 firmas de aval. Bandor acude entonces a una táctica que nadie ha perfeccionado como él: dividir el campo opositor. Compra directamente a 6 candidatos de la lista gris que se reúnen, expulsan a los demás y publican una solicitada bajo el título «Procedemos así porque no somos comunistas». Pero esta vez la maniobra fracasa. Capital, con 60.000 afiliados, era la seccional más importante. 72 horas antes de los comicios era evidente que la gris arrasaba. «Ganamos por muerte y desolación», decía un dirigente. El bandorismo emplea un último recurso, hace impugnar la lista por la Junta Electoral. La protesta opositora se derivó al secretario San Sebastián, que todavía lo está pensando. La lista gris ordenó entonces no votar. En la capital, 57.500 trabajadores sobre 60.000 cumplieron la orden. El bandorismo obtuvo apenas 2.500 votos, el 4% del gremio. Falta aún elegir los cuerpos de delegados. Se hacen algunas elecciones maravillosas con sobres abiertos que entran de a 3 en las urnas, carnet falsos, voto cantado, urnas cambiadas. En la fábrica de envases Centena, Bunge y Bungiborn facilita el triunfo de sus amigos despidiendo a 40 activistas opositores. A pesar de todo, el bandorismo empieza a perder en las empresas más grandes, Tamet, Camea, BTV. Entonces se suspenden las elecciones y la mayoría de las fábricas permanecen hasta hoy sin delegados, los trabajadores sin defensa alguna ante los patrones. Igual que en 1955, el gremio está intervenido, solo que el interventor es ahora el secretario general de la UOM. Mientras tanto, el gobierno había tomado una serie de medidas que afectaban a los trabajadores, privados de defensa gremial. Ley de represión de los conflictos laborales, violación de los contratos colectivos de trabajo, modificación de la ley de indemnización por despido, aumento de la edad para jubilarse, eliminación de las compensaciones por años de servicio. La normalización de la CGT era básica para frenar ese avance. Mira, Felipe, acá la clave está en no aceptar la cláusula impuesta por la dictadura de que solo pueden participar los sindicatos que no están intervenidos. Parece que los bandoristas y los participacionistas la van a apoyar. Primero hay que ver eso. Después, las diferencias internas las tenemos que arreglar en el marco de la democracia sindical. Acá el problema pasa por la independencia del movimiento obrero. ¿Vos te acordás que cuando se produjo el golpe yo viajé a Buenos Aires y Tacone estaba entusiasmado con la idea de la industrialización que tiró Onganía? Incluso decía que eso iba a fortalecer el gremio porque se iba a consumir más energía y eso iba a dar más trabajo. Juan José Tacone era el secretario general de la Federación de Obreros de Luz y Fuerza y tenía su base en la seccional Capital, la más grande del gremio con sus 25.000 afiliados. 10 veces más que la de Córdoba. Los trabajadores de Córdoba eran todos de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, EPEC, un ente estatal donde entraban por influencias empleados de origen radical y también comunistas o socialistas. Una diferencia muy grande con la capital, donde la mayoría de los trabajadores eran de SEGBA, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, un bastión peronista en el que los acomodados llegaban de la mano de los gobiernos militares. Hay que pararlos de alguna manera. Lo de Tacone no tiene nombre. Que la inauguración del hotel de 22 pisos en Mar del Plata, que la compra del hotel de Bariloche, ¿ahora qué va a hacer? ¿Se va a esconder en el hotel? Sí, un guacho tierno.
Si ya nos empezó a tratar de zurdos cuando sacamos esa solicitada en La Voz del Interior, diciendo que es el corporativismo. La de diciembre del 66. Fue antes, gringo, en octubre. Hay que hacer algo, che, tenemos que hacer algo. Vos y yo ya tenemos 38 pirulos y muchos años de sindicato, pero estos tipos nos tratan como si fuéramos chicos. Pará, Felipe, que no se te suba la tanada a la cabeza, porque estos días me parece que vamos a estar en el ojo de la tormenta. Habrá que ver cómo se puede ir encontrando un espacio de unidad con otros sectores, con gente de otras provincias y de los gremios combativos. Estaba oscureciendo y la calefacción del tren no era excesiva. El gringo y Felipe terminaron su sándwich de milanesa, se sacudieron las miguitas y se subieron el cuello de la campera. El gringo tosco solía decir que no había mejor lugar que un tren para dormirse como en una cuna. Al día siguiente, Agustín Tosco y Felipe Alberti estaban instalados en un viejo hotel de pasajeros de la avenida Rivadavia, a 4 cuadras de la sede de la Unión Tranviarios Automotor, en Moreno al 2600, donde se haría el Congreso Normalizador de la CGT. Tosco, que integraba la Federación Nacional de su gremio, había salido temprano a verse con dirigentes de otras seccionales chicas. Varios se quejaron de que los delegados del gremio ante el Congreso estaban todos alineados con Tacone. De hecho, Tosco ni siquiera era delegado, y estaban indignados porque esa misma noche Tacone se iba a reunir con Guillermo Borda, el ministro del Interior de Onganía. Mirá, Felipe, más tarde tenemos una cita con gente de ferroviarios y telefónicos. Nos van a tener al tanto de cómo van las negociaciones entre los independientes y estos guasos de la Comisión de los 20. Si no hay acuerdo en que todos los delegados de los gremios tienen voto, estén o no estén intervenidos, puede ser que se postergue todo hasta nuevo aviso. Pero por lo que me han dicho, se puede dar el enfrentamiento. Si se logra el quórum propio, los gremios independientes quieren hacer funcionar el Congreso sin la gente de ellos. Habíamos suposiciones que certezas. Al fin de la jornada, lo más sustancioso fue la paella que se comieron en un bodegón de la calle Salta. Alberti servía el vino Toro con soda y recordaba sus años de recién casado en Mar del Plata, cuando trabajaba de panadero a mediados de los 50. En esos tiempos me cansé de comer pescado. Tenía un vecino que trabajaba en un barquito de una empresa pesquera y sabía traer merluza o bonito. Así que lo metíamos en el horno de la panadería bien adobado. Una cosa de locos. Ya te voy a hacer un día de esto, gringo. Mirá, si este congreso sale bien, te juro que te hago uno, aunque sea en la parrilla del fondo de casa. Por de pronto veamos qué vamos a hacer mañana. Yo no quiero ni entrar al congreso. Lo mejor es que vos vayas y me cuentes cómo van marchando las cosas. Agustín Tosco había decidido no aparecer. Pensaba que un tipo de su prestigio no podía estar en el gallinero. O participaba con todos los derechos o no iba. Y como las maniobras de Tacone le habían impedido ser delegado, prefirió mandarlo a Felipe como emisario. El jueves 28 a las 8 de la mañana, Felipe Alberti estaba plantado frente a la sede de los tranviarios. Era un hervidero. A esa hora tenían que llegar los delegados para retirar sus credenciales. Y a los rumores se sumaba una lentitud desesperada en cada trámite. Era evidente que se estaba cocinando algo. Las puertas de la UTA se abrieron pasadas las 11 y recién a las 2 de la tarde aparecieron los delegados normalizadores. Uno de ellos tomó la palabra para dar la mala noticia. No habían reunido la cantidad de delegados que marcaba el estatuto para que pudiera sesionar el Congreso. En el recinto había 218 delegados. Si el número no mejoraba, la normalización de la CGT quedaría para otra oportunidad. Hubo gritos y amenazas y se pidió un cuarto intermedio. A los 10 minutos el panorama era otro. Los delegados sumaban 239 y eso daba quórum. Quedaba claro que el sector dialoguista se retiraba del Congreso. El cuarto intermedio se extendió hasta las 6 de la tarde. Tosco esperaba a Alberti en una confitería de Plaza 11. Los alrededores de la sede de los tranviarios eran un ir y venir de muchachos con camperas, de todos los gremios y todas las tendencias. Negociaban los que esperaban la palabra de Bandor y los participacionistas o colaboracionistas, sobre cuáles serían sus pasos futuros si, como se preveía, desconocían el Congreso. Negociaban los que se quedaban y debían ver quiénes podían ser las cabezas de un sindicalismo combativo. Bueno, gringo, parece que sí era un tute cabrero, había que jugar a menos, por lo menos en esta vuelta, porque con el retiro de los gremios grandes, la única representación sindical nacional queda en manos de los independientes, de los más combativos. El problema es que la mayoría de los dirigentes combativos son de gremios más chicos. Todavía está complicado, Felipe. Estuve con unos compañeros telefónicos que me dijeron que la maniobra de Bandor y Alonso es desconocer el Congreso y citar al Comité Central Confederal.
Parece que tienen el apoyo de metalúrgicos, vestidos, petroleros, construcción. También están los de Tacone. Anoche Tacone se reunió nomás con Borda. Estos burócratas no tienen vergüenza. Están negociando todo con los jerarcas de la dictadura. El tema es que los colaboracionistas tienen más de 250 delegados. Así que ahora todo depende de que Ongaro, Guillán, De Luca puedan sumar a los delegados indecisos. El Congreso retomó su actividad después de las 10 de la noche. Cuando la Comisión de Poderes dio la cifra de delegados acreditados, el clima de confianza crecía. En 7 horas la cifra había pasado de 239 a 393. La reunión empezó a tomar color. De Luca pidió que se votara un repudio a la dictadura que tenía detenido al dirigente portuario Eustaquio Tolosa, condenado a 5 años de prisión por encabezar una huelga de su gremio. De inmediato Tolosa fue elegido presidente honorario del Congreso. Tras los gritos y mueras a la dictadura, otro pidió 1 minuto de silencio para Amado Olmos, dirigente del gremio de la sanidad muerto un mes antes en un accidente. Olmos había sido de los primeros en intentar la unión de los combativos y por eso lo habían echado del consejo directivo de la CGT para terminar de hundirlo. Paulino Niembro, exdiputado metalúrgico, lo había acusado de castrista. Por unanimidad le pusieron su nombre al Congreso. Las deliberaciones se retomaron a las 5 de la tarde del día siguiente. El respiro de la mañana y el mediodía sirvió para descansar, pero sobre todo para que algunos gremios se tomaran su tiempo para deshojar la margarita. Bandor y Alonso se habían acuartelado en la sede del Sindicato de la Alimentación, a 20 cuadras de la sede de la UTA. Sus emisarios se acercaban a los bares de Once y tentaban a los dirigentes más tibios para que abandonara el Congreso Amado Olmos. Una vez que retomaron las sesiones, parecía evidente que los combativos habían conseguido el control de la central obrera, aunque faltaba un tema decisivo. Ya llegaba la medianoche y todavía no había acuerdo sobre el secretario general. Los dos candidatos eran el naval Ricardo De Luca y el gráfico Raimundo Ongaro. Cuando se leyó la lista de unidad, los aplausos explotaron. Ongaro encabezaba la CGT y De Luca era secretario de prensa. Los otros integrantes del consejo directivo eran Amancio Pafundi, adjunto personal civil, Julio Guillán, gremial e interior, telefónico, Benito Romano, prosecretario, trabajadores azucareros, Jorge Datermini, finanzas, municipales, Armando Coronel, prosecretario, conductores de trenes y Antonio Scipione, Unión Ferroviaria, Previsión Social. Tosco siguió con su postura de no entrar al Congreso. Alberti estaba entre los concurrentes y se quedó muy bien impresionado del discurso de Ongaro. Gringo, vos sos más conceptual. Este Ongaro tiene otro estilo, más encendido, mantiene la vista levantada. Parece que se va inspirando a medida que empieza a hablar. Algo medio místico, ¿sabés? Pero con mucha polenta. Me gusta el tipo, che. El sábado a la noche, los dos cordobeses estaban de nuevo camino a su provincia. En Retiro, Tosco compró la crónica. Cuando se sentó y empezó a hojear, en la página 8 encontró un título que auguraba tiempos muy duros. El ministro de Trabajo, Rubens San Sebastián, dijo que el gobierno no convalidará una CGT que no se ajuste a las leyes vigentes. El gringo se tomó un mes para decidir qué haría su sindicato. Llamó a una reunión del consejo directivo en el 3er piso de la sede de Luz y Fuerza de Córdoba. Alberti estaba entre los más entusiastas. Quería tomar la iniciativa en armar la regional Córdoba de la CGT. Desde Buenos Aires, Tacone presionaba para que no lo hicieran. En Buenos Aires la división ya estaba sellada. En el edificio de la Federación Gráfica Bonaerense, en la avenida Paseo Colón, funcionaba la CGT de los argentinos, que se llamaba así para diferenciarse de la que habían armado bandoristas y participacionistas, que funcionaba a 3 cuadras, en la calle Azopardo. Esa noche el salón de reuniones de Luz y Fuerza de Córdoba estaba adornado con las fotos de viejos dirigentes y una bandera argentina. Tosco se levantó de su asiento, tenía unas hojas en la mano derecha y con la izquierda empezó a hacer gestos enfáticos. Compañeros, nos hemos tomado un tiempo para analizar cómo construir en nuestra provincia la representación de la CGT, de los argentinos. El secretariado nos ha enviado una declaración que se hará pública en estos días. Se trata de un verdadero programa del movimiento obrero, un programa que defiende nuestros intereses de clase y al que creo debemos adherir plenamente. El silencio de los sindicalistas era casi religioso. Pero debemos ser conscientes de que la CGT de los argentinos sirve si es una herramienta de combate contra la dictadura y contra el sistema. Nuestra participación será un compromiso de lucha, un compromiso que debe ser asumido por cada uno.
El que levante la mano a favor de esta propuesta debe saber que votará a favor de la lucha y que eso implicará enfrentar la persecución, la cárcel. Tras una hora de discurso y de análisis del programa de la CGT de los argentinos, los lucifuercistas cordobeses llamaron a una asamblea de trabajadores que aprobó la moción de Agustín Tosco. La filial Córdoba de la CGT de los argentinos había recibido un impulso decisivo. Mayo de 1968. El primero, Día del Trabajador, la CGT de los argentinos presentó su programa en un acto encabezado por Raimundo Ongaro y Agustín Tosco en el Córdoba Sport Club. Se titulaba Mensaje a los trabajadores y al pueblo argentino. Aunque el escrito apareció sin firma, después se supo que su redactor principal fue Rodolfo Walsh. Una de las sorpresas del acto fue la presencia del expresidente Arturo Illia, que se abrazó con Ongaro ante los aplausos de los concurrentes. Nosotros, representantes de la CGT de los argentinos, legalmente constituida en el Congreso Normalizador Amado Olmos, en este 1 de mayo nos dirigimos al pueblo. Los invitamos a que nos acompañen en un examen de conciencia, una empresa común y un homenaje a los forjadores, a los héroes y los mártires de la clase trabajadora. En todos los países del mundo, ellos han señalado el camino de la liberación. Fueron masacrados en oscuros calabozos como Felipe Vallese, cayeron asesinados en los ingenios azucareros como Hilda Guerrero. Padecen todavía en injustas cárceles. En esas luchas y en esos muertos reconocemos nuestro fundamento, nuestro patrimonio, la tierra que pisamos, la voz con que queremos hablar, los actos que debemos hacer, esa gran revolución incumplida y traicionada, pero viva en el corazón de los argentinos. Durante años solamente nos han exigido sacrificios, nos aconsejaron que fuésemos austeros, lo hemos sido hasta el hambre, nos pidieron que aguantáramos un invierno, hemos aguantado 10, nos exigen que racionalicemos, así vamos perdiendo conquistas que obtuvieron nuestros abuelos, y cuando no hay humillación que nos falte padecer ni injusticia que reste cometerse con nosotros, se nos pide irónicamente que participemos. Les decimos, ya hemos participado, y no como ejecutores, sino como víctimas, en las persecuciones, en las torturas, en las movilizaciones, en los despidos, en los desalojos. No queremos esa clase de participación. 1,5 millones de desocupados y subempleados son la verdadera medida de este sistema y de este gobierno elegido por nadie. La clase obrera vive su hora más amarga, convenios suprimidos, derechos de huelga anulados, conquistas pisoteadas, gremios intervenidos, personerías suspendidas, salarios congelados. La situación del país no puede ser otra que un espejo de la nuestra. El índice de mortalidad infantil es 4 veces superior al de los países desarrollados, 20 veces superior en zonas de Jujuy, donde un niño de cada 3 muere antes de cumplir 1 año de vida. Más de la mitad de la población está parasitada por la anquilostomiasis en el litoral norteño. El 40% de los chicos padecen de bocio en Neuquén. La tuberculosis y el mal de Chagas causan estragos por doquier. La deserción escolar en el ciclo primario llega al 60%, al 83% en Corrientes, Santiago del Estero y el Chaco. Las puertas de los colegios secundarios están entornadas para los hijos de los trabajadores y definitivamente cerradas las de la universidad. La década del 30 resucita en todo el país con su cortejo de miseria y de ollas populares. 400 pesos es un jornal en los secaderos de yerba, 300 en los obrajes, en los cañaverales de Tucumán se olvida ya hasta el aspecto del dinero. A los desalojos rurales se suma ahora la reaccionaria ley de alquileres que coloca a decenas de miles de comerciantes y pequeños industriales en situación de desalojo, cese de negocios y aniquilamiento del trabajo de muchos años. No queda ciudad en la República sin su conjunto de villas miserias, donde el consumo de agua y energía eléctrica es comparable al de las regiones interiores de África. 1 millón de personas se apiñan alrededor de Buenos Aires en condiciones infrahumanas, sometidas a un tratamiento de gueto y a las racias nocturnas que nunca afectan las zonas residenciales donde algunos correctos funcionarios ultiman la venta del país y donde jueces impecables exigen coimas de 40 millones de pesos. Agraviados en nuestra dignidad, heridos en nuestro derecho, despojados de nuestras conquistas, venimos a lanzar en el punto donde otros las dejaron, viejas banderas de lucha.
Grandes países que salieron devastados de la guerra, pequeños países que aún soportan invasiones e implacables bombardeos, han reclamado de sus hijos penurias mayores que las nuestras. Si un destino de grandeza nacional, si la defensa de la patria, si la definitiva liquidación de las estructuras explotadoras fuesen la recompensa inmediata o lejana de nuestros males, qué duda cabe que los aceptaríamos en silencio. Pero no es así. El aplastamiento de la clase obrera va acompañado de la liquidación de la industria nacional, la entrega de todos los recursos, la sumisión a los organismos financieros internacionales. Asistimos avergonzados a la culminación, tal vez epílogo de un nuevo período de desgracia. Durante el año 1967 se ha completado prácticamente la entrega del patrimonio económico del país a los grandes monopolios norteamericanos y europeos. En 1958, el 59% de lo facturado por las 50 empresas más grandes del país correspondía a capitales externos. En 1965, esa cifra ascendía al 65%. Hoy se puede afirmar que las 3/4 partes del gran capital invertido pertenecen a los monopolios. La empresa que en 1965 alcanzó la cifra más alta de ventas en el país, en 1968 ha dejado de ser Argentina. La industria automotriz está descoyuntada, dividida en fragmentos que han ido a parar uno por uno a los grupos monopólicos. Viejas actividades nacionales como la manufactura de cigarrillos pasaron en bloque a intereses extranjeros. El monopolio norteamericano del acero está a punto de hacer su entrada triunfal. La industria textil y la de la alimentación están claramente penetradas y amenazadas. El método que permitió este escandaloso despojo no puede ser más simple. El gobierno, que surgió con el apoyo de las Fuerzas Armadas, elegido por nadie, rebajó los aranceles de importación, los monopolios aplicaron la ley de la selva, el dumping. Los fabricantes nacionales se hundieron. Ese mismo monopolio, sirviéndose de bancos extranjeros, ejecutó luego a los deudores. Llenaron de créditos a sus mandantes que con dinero argentino compraron a precio de bancarrota las empresas que el capital y el trabajo nacional habían levantado en años de esfuerzo y sacrificio. Este es el verdadero rostro de la libre empresa, de la libre entrega, filosofía oficial del régimen, por encima de ilusorias divisiones entre nacionalistas y liberales, incapaces de ocultar la realidad de fondo, que son los monopolios en el poder. Este poder de los monopolios que con una mano aniquila a la empresa privada nacional, con la otra amenaza a las empresas del Estado, donde la racionalización no es más que el prólogo de la entrega y anuda los últimos lazos de la dependencia financiera. Es el Fondo Monetario Internacional el que fija el presupuesto del país y decide si nuestra moneda se cotiza o no en los mercados internacionales. Es el Banco Mundial el que planifica nuestras industrias clave. Es el Banco Interamericano de Desarrollo el que indica en qué países podemos comprar. Son las compañías petroleras las que circulan el territorio nacional y sus mares aledaños con el mapa de sus inocuas concesiones. El proceso de concentración monopolista desatado por el gobierno no perdonará un solo renglón de la actividad nacional. Poco más y solo faltará desnacionalizar la tradición argentina y los museos. La participación que se nos pide es, además de la ruina de la clase obrera, el consentimiento de la entrega, y eso no estamos dispuestos a darlo, los trabajadores argentinos. La historia del movimiento obrero, nuestra situación concreta como clase y la situación del país nos llevan a cuestionar el fundamento mismo de esta sociedad, la compra-venta del trabajo y la propiedad privada de los medios de producción. Afirmamos que el hombre vale por sí mismo, independientemente de su rendimiento. No se puede ser un capital que rinde interés, como ocurre en una sociedad regida por los monopolios dentro de la filosofía libreempresista. El trabajo constituye una prolongación de la persona humana que no debe comprarse ni venderse. Toda compra o venta del trabajo es una forma de esclavitud. La estructura capitalista del país, fundada en la absoluta propiedad privada de los medios de producción, no satisface sino que frustra las necesidades colectivas, no promueve sino que traba el desarrollo individual. De ella no puede nacer una sociedad justa ni cristiana. El destino de los bienes es servir a la satisfacción de las necesidades de todos los hombres. En la actualidad, prácticamente todos los bienes se hallan apropiados, pero no todos los hombres pueden satisfacer sus necesidades. El pan tiene dueño, pero un dueño sin hambre. He aquí, al descubierto, la barrera que separa las necesidades humanas de los bienes destinados a satisfacerlas.
el derecho de propiedad tal como hoy es ejercido. Los trabajadores de nuestra patria, compenetrados del mensaje evangélico de que los bienes no son propiedad de los hombres, sino que los hombres deben administrarlos para que satisfagan las necesidades comunes, proclamamos la necesidad de remover a fondo aquellas estructuras. Para ello retomamos pronunciamientos ya históricos de la clase obrera argentina, a saber, la propiedad debe existir en función social. Los trabajadores, auténticos creadores del patrimonio nacional, tenemos derecho a intervenir no solo en la producción, sino en la administración de las empresas y distribución de los bienes. Los sectores básicos de la economía pertenecen a la nación. El comercio exterior, los bancos, el petróleo, la electricidad, la siderurgia y los frigoríficos deben ser nacionalizados. Los compromisos financieros firmados a espaldas del pueblo no pueden ser reconocidos. Los monopolios que arruinan nuestra industria y que durante largos años nos han estado despojando deben ser expulsados sin compensación de ninguna especie. Solo una profunda reforma agraria, con las expropiaciones que ella requiera, puede efectivizar el postulado de que la tierra es de quien la trabaja. Los hijos de obreros tienen los mismos derechos a todos los niveles de educación que hoy gozan solamente los miembros de las clases privilegiadas. A los que afirman que los trabajadores deben permanecer indiferentes al destino del país y pretenden que nos ocupemos solamente de problemas sindicales, les respondemos con las palabras de un inolvidable compañero, Amado Olmos, quien días antes de morir desentrañó para siempre esa farsa. El obrero no quiere la solución por arriba, porque hace 12 años que la sufre y no sirve. El trabajador quiere el sindicalismo integral que se proyecta hacia el control del poder, que asegura en función de tal el bienestar del pueblo todo. Lo otro es sindicalismo amarillo, imperialista, que quiere que nos ocupemos solamente de los convenios y las colonias de vacaciones. Las palabras de Olmos marcan a fuego el sector de dirigentes que acaban de traicionar al pueblo y separarse para siempre del movimiento obrero. Con su experiencia, que ya era sabiduría profética, explicó los motivos de esa defección. Hay dirigentes, dijo, que han adoptado las formas de vida, los automóviles, las casas, las inversiones y los gustos de la oligarquía a la que dicen combatir. Desde luego, con una actitud de ese tipo no pueden encabezar a la clase obrera. Son esos mismos dirigentes los que apenas iniciado el Congreso Normalizador del 28 de marzo, convocado por ellos mismos, estatutariamente reunido, que desde el primer momento sesionó con el quórum necesario, lo abandonaron por no poder dominarlo y cometieron luego la felonia sin precedentes en los anales del sindicalismo de denunciar a sus hermanos ante la Secretaría de Trabajo. Son ellos los que hoy ocupan un edificio vacío y usurpan una sigla, que han asumido al fin su papel de agentes de un gobierno, de una oligarquía y de un imperialismo. ¿Qué duda cabe hoy de que Olmos se refería a esos dirigentes que se autocalifican de colaboracionistas y participacionistas? Durante más de un lustro, cada enemigo de la clase trabajadora, cada argumento de sanciones, cada editorial adverso ha sostenido que no existía en el país gente tan corrompida como algunos dirigentes sindicales. Costaba creerlo, pero era cierto. Era cierto que se realizaban en el lujo insolente de sus automóviles y el tamaño de sus quintas de fin de semana, que apilaban fichas en los paños de los casinos y hacían cola en las ventanillas de los hipódromos, que paseaban perros de caza en las exposiciones internacionales. Esa satisfacción ha dado a los enemigos del movimiento obrero y una amargura a nosotros, pero es una suerte encontrarlos al fin a todos juntos, dirigentes ricos que nunca pudieron unirse para defender trabajadores pobres, funcionarios y cómplices de un gobierno que se dice llamado a moralizar, separados para siempre de la clase obrera. Con ellos que voluntariamente han asumido ese nombre de colaboracionistas, que significa entregadores en el lenguaje internacional de la deslealtad, no hay advenimiento posible, que se queden con sus animales, sus cuadros, sus automóviles, sus viejos juramentos falsificados, hasta el día inminente en que una ráfaga de decencia los arranque del último sillón y de las últimas representaciones traicionadas. La CGT de los argentinos no ofrece a los trabajadores un camino fácil, un panorama risueño, una mentira más. Ofrece a cada uno un puesto de lucha. Las direcciones indignas deben ser barridas desde las bases. En cada comisión interna, cada gremio, cada federación, cada regional, los trabajadores deben asumir su responsabilidad histórica hasta que no quede un vestigio de colaboracionismo. Esa es la forma de probar que la unidad sigue intacta
y que los falsos caudillos no pueden destruir desde arriba lo que se ha amasado desde abajo con el dolor de tantos. Este movimiento ya está en marcha, se propaga con la fuerza arrasadora por todos los caminos de la República. Advertimos, sin embargo, que de la celeridad de este proceso depende el futuro de los trabajadores. Los sectores interesados del gobierno elegido por nadie no actúan aún contra esta CGT, elegida por todos. Calculan que la escisión promovida por dirigentes vencidos y fomentado por la Secretaría de Trabajo bastará para distraer unos meses a la clase obrera, mientras se consuman etapas finales de la entrega. Si nos limitáramos al enfrentamiento con esos dirigentes, aun si los desalojáramos de sus últimas posiciones, seríamos derrotados cuando en el momento del triunfo cayeran sobre nosotros las sanciones que debemos esperar para no temer. El movimiento obrero no es un edificio ni 100 edificios, no es una personería ni 100 personerías, no es un sello de goma ni es un comité, no es una comisión delegada ni es un secretariado. El movimiento obrero es la voluntad organizada del pueblo y como tal no se puede clausurar ni intervenir. Perfeccionando esa voluntad, pero sobre todo esa organización, debemos combatir con más fuerza que nunca por la libertad, la renovación de los convenios, la vigencia de los salarios, la derogación de las leyes como la 17.224 o la 17.709, la reapertura y creación de nuevas fuentes de trabajo, el retiro de las intervenciones y la anulación de las leyes represivas que hoy ofenden a la civilización que conmemora la Declaración y el ejercicio de los derechos humanos. Aún eso no es suficiente. La lucha contra el poder de los monopolios y contra toda forma de penetración extranjera es misión natural de la clase obrera, que ella no puede declinar. La denuncia de esa penetración y la resistencia a la entrega de las empresas nacionales del capital privado o estatal son hoy las formas concretas del enfrentamiento, porque la Argentina y los argentinos queremos, junto con la revolución moral y de elevamiento de los valores humanos, ser activos protagonistas y no dependientes en la nueva era tecnológica que transforma el mundo y conmociona a la humanidad. Y si entonces cayeran sobre nosotros los retiros de personería, las intervenciones y las clausuras, será el momento de recordar lo que dijimos en el Congreso Normalizador, que a la luz o en la clandestinidad, dentro de la ley o en las catacumbas, este secretariado y este consejo directivo son las únicas autoridades legítimas de los trabajadores argentinos hasta que podamos reconquistar la libertad y la justicia social y le sea devuelto al pueblo el ejercicio del poder. La CGT de los argentinos no se considera única actora en el proceso que vive el país. No puede abstenerse de recoger las aspiraciones legítimas de los otros sectores de la comunidad ni de convocarlos a una gran empresa común. No puede ni siquiera renunciar a la comunicación con sectores que por una errónea inteligencia de su papel verdadero aparecen enfrentados a nuestros intereses. Apelamos, pues, a los empresarios nacionales para que abandonen la suicida política de sumisión a un sistema cuyas primeras víctimas serán ellos mismos. Los monopolios no perdonan, los bancos extranjeros no perdonan, la entrega no admite exclusiones ni favores personales. Lealmente les decimos, fábrica por fábrica los hemos de combatir en defensa de nuestras conquistas avasalladas, pero con el mismo vigor apoyaremos cada empresa nacional enfrentada con una empresa extranjera. Ustedes eligen sus alianzas, que no tengan que llorar por ellas. A los pequeños comerciantes e industriales amenazados por desalojo en beneficio de 4 inmobiliarias y un par de monopolios dispuestos a repetir el despojo consumado con la industria, a liquidar los últimos talleres, a comprar uno por uno lo que vale 10, a barrer hasta con el almacenero y el carnicero de barrio en beneficio del supermercado norteamericano, que es el mercado único sin competencia posible. Les decimos, su lugar está en la lucha, junto a nosotros. A los universitarios, intelectuales, artistas, cuya ubicación no es dudosa frente a un gobierno elegido por nadie, que ha intervenido universidades, quemado libros, aniquilado la cinematografía nacional, censurado el teatro, entorpecido el arte, les recordamos, el campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que, comprendiendo, no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra. A los militares,
que tienen por oficio y vocación la defensa de la patria. Nadie les ha dicho que tienen que ser los guardianes de una clase, los verdugos de otra, el sostén de un gobierno que nadie quiere, los consentidores de la penetración extranjera. Aunque se afirme que ustedes no gobiernan a los ojos del mundo, son los responsables del gobierno. Con la franqueza que apregonan, decimos que preferiríamos tenerlos a nuestro lado y del lado de la justicia, pero que no retrocederemos de las posiciones que algunos de ustedes parecerían haber abandonado, pues nadie debe ni puede impedir el cumplimiento de la soberana voluntad del pueblo, única base de la autoridad del poder público. A los estudiantes queremos verlos junto a nosotros, como de algún modo estuvieron juntos en los hechos y asesinados por los mismos verdugos Santiago Pampillón y Felipe Vallese. La CGT de los argentinos no les ofrece halagos ni complacencias, les ofrece una militancia concreta junto a sus hermanos trabajadores. A los religiosos de todas las creencias, solo palabras de gratitud para los más humildes entre ustedes, los que han hecho suyas las palabras evangélicas, los que saben que el mundo exige el reconocimiento de la dignidad humana en toda su plenitud, la igualdad de todas las clases, como se ha afirmado en el concilio, los que reconocen que no se puede servir a Dios y al dinero, los centenares de sacerdotes que han estampado su firma al pie del manifiesto con que los obispos del tercer mundo llevan a la práctica las enseñanzas de la Populorum Progressio. La CGT convoca en suma a todos los sectores con la única excepción de las minorías entregadoras y dirigentes corrompidos, a movilizarse en los 4 rincones del país para combatir de frente al imperialismo, los monopolios y el hambre. Sabemos que por defender la decencia todos los inmorales pagarán campañas para destruirnos. Comprendemos que por reclamar libertad, justicia y cumplimiento de la voluntad soberana de los argentinos nos inventarán todos los rótulos, incluso el de subversivos, y pretenderán asociarnos a secretas conspiraciones que desde luego rechazamos. Descontamos que por defender la autodeterminación nacional se unirán los explotadores de cualquier latitud para fabricar las infamias que les permitan clausurar nuestra voz, nuestro pensamiento y nuestra vida. Alertamos que por luchar junto a los pobres con nuestra única bandera azul y blanca, los viejos y nuevos inquisidores levantarán otras cruces, como vienen haciendo a lo largo de los siglos, pero nada nos habrá de detener, ni la cárcel ni la muerte, porque no se puede encarcelar y matar a todo el pueblo, y porque la inmensa mayoría de los argentinos, sin pactos electorales, sin aventuras colaboracionistas ni golpistas, sabe que solo el pueblo salvará al pueblo. El programa fue publicado íntegro en el número 1 de la CGT, el periódico de la CGT de los argentinos, que dirigía Rodolfo Walsh.